primer grupo que comparta sus diapositivas. Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a presentar el tema de reacción anafiláctica e hipertermia maligna. Bueno, primero vamos a ver sobre reacción anafiláctica, que pues se va a definir como una reacción alérgica o de hipersensibilidad grave que va a tener un inicio rápido y que puede causar la muerte. También pues conocemos a la anafilaxia como un síndrome multisistémico agudo y que puede resultar letal, ¿no? Esto se va a dar gracias a la liberación repentina de los mediadores derivados de mastocitos y basófilos en la circulación. Siguiente. Ya, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la prevalencia de la anafilaxia pediátrica va a ser desconocida y que pues va a estar subestimada debido a que hay casos leves y moderados que a veces no se diagnostican como anafilaxia. También que en la población general se va a estimar una prevalencia de 0,5 al 2%, que parece estar incrementando en los últimos años, con un aumento en los ingresos hospitalarios por anafilaxia, sobre todo en niños menores de 3 a 4 años. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la etiología, vamos a tener a los alergenos, que va a ser el mecanismo inmunodependiente de inmunoglobulina, ¿no? Vamos a ver a los alimentos, especialmente al maní, nueces, a las picaduras de insectos, eh, a los medicamentos, ya sean antibióticos, AINES, también materiales biológicos, como pueden estar aquí, ¿no? Las quimioterapias, las vacunas, látex, también algunos colorantes o algunos alimentos, ¿no? También inhalantes, como puede ser la caspa del caballo, la caspa del gato o el polen, que es muy común. También el líquido seminal humano. También algunos alérgenos ocupacionales, como picaduras de insectos, y como mencionamos también, ¿no? El látex del caucho. Y en desencadenantes inmunológicos vamos a tener que van a ser independientes, ¿no? Independientes, que van a ser raros, que pues, por ejemplo, está el dextrano de alto peso molecular, y también puede haber una activación del sistema de coagulación, ¿no? Como puede ser por la heparina contaminada con sulfato de condroitina, un sobresulfatado, ¿no? Siguiente. Bien, vamos a tener también a la anafilaxia idiopática, donde van a estar, ¿no? Los desencadenantes no inmunológicos, directa de los mastocitos y de los basófilos, donde pueden haber factores físicos como el ejercicio, el calor, los medicamentos como los opioides y los AINES, y el alcohol, que rara vez produce una reacción anafiláctica. Continuando con la exposición, vamos a hablar algunos síntomas comunes que se puede presentar, la cual, pues, esto se va a dar al momento del inicio de la reacción, ya que va a depender mucho a la vía de entrada, ¿no? Del alergeno. Esto se va a dar principalmente en los primeros 5 a 30 minutos tras la ingesta de algún alimento y de forma un poco más precoz, tras una picadura de un, por ejemplo, heminóptero
o de la administración de algún fármaco de vía parenteral, ¿no? Aunque en algunos casos se puede tardar varias horas. Dentro de lo más común vamos a encontrar las manifestaciones mucocutáneas, como pueden presentar prurito palmoplantar, prurito generalizado, edema, urticaria, inflamación conjuntival y angioedema. Luego de ahí van a seguir los problemas respiratorios, las manifestaciones respiratorias, como la rinorrea, congestión nasal, estornudos, opresión torácica, disnea, cianosis y parada respiratoria. También puede haber cofactores que pueden inducir a esta anafilaxia, como puede ser el ejercicio físico excesivo, fármacos, infecciones agudas, el alcohol, el estrés, también viajes y puede ser también salir de la rutina, ¿no? Como cambios alimenticios. Dentro de las manifestaciones digestivas vamos a encontrar que pueden presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, disfagia, pirosis y diarrea. En síntomas cardiovasculares se puede apreciar una taquicardia, bradicardia, mala perfusión periférica, mareos, arritmias, hipotensión, dolor torácico, puede haber una parada cardíaca, colapso cardiovascular. Y dentro de los síntomas neurológicos se puede presentar hipotonía, decaimiento, ansiedad, mareo, confusión y lo que es la pérdida de la conciencia. Hablando más de lo que qué es la hipersensibilidad, pues vamos a tener en cuenta pues que van a ser respuestas inmunológicas exageradas o pueden ser dañinas ante un antígeno, ¿no? Hay una clasificación, la cual lo da Helmholtz, que esto pues va a ser un sistema que caracteriza los tipos de hipersensibilidad según sus mecanismos inmunológicos, lo cual esto nos va a permitir entender cómo el sistema inmune puede causar tanto daño en ciertas enfermedades y reacciones adversas, ¿no? La cual esto pues nos va a ayudar a clasificar tanto enfermedades autoinmunes, alérgicas y por inmunocomplejos. También nos guía al tratamiento adecuado según el tipo de hipersensibilidad. Como se puede apreciar, se va a ver dos tipos que antes se denominaba una inmediata y una tardía, lo cual se clasifica en tipo 1 y tipo 2, que es inmediata, hasta el tipo 3, y la tardía, que es el tipo 4. Empezando con el tipo 1, la cual se va a dar, se denomina una inmediata o también llamada anafiláctica, la cual pues va a ser un proceso de sensibilización y reacción y granulación, lo cual pues va a estar mediada por el IgE, que va directo a lo que tiene un mecanismo de exposición previo a lo que es el alergeno, lo cual se va a dar aquí pues por medio de detectar el alergeno o una proteína externa, lo que se va a dar que pues los anticuerpos lo van a acompañar y pues a su vez van a ir a lo que es la membrana, a activar lo que es la membrana de los mastocitos o también basófilos. Y esta activación pues va a causar lo que es una desgranulación. Y al causar una desgranulación va a liberar lo que es la histamina, leucotrienos y prostaglandinas, causando así una vasoconstricción y broncoconstricción, lo cual nos va a dar una inflamación muy rápida. Dentro de sus ejemplos vamos a encontrar a lo que es la anafilaxia o choque anafiláctico, el asma alérgica, la rinitis alérgica, urticaria. Su tiempo de respuesta va a ser de segundos a minutos. En el tipo 2 se va a dar lo que es la hipersensibilidad citotóxica, lo que pues aquí se va a ver lo que es la unión de un anticuerpo antígeno y pues va a estar mediada por el IgG y el IgM. Su mecanismo se va a dar por los anticuerpos que se unen a antígenos en la superficie de las células, para así dar una activación del sistema del complemento citotóxico y así generando una disfunción. Acá, como podemos ver en la imagen, pues vamos a ver un ejemplo de las células
que están de color naranjita, que van a ser, pues, en este caso, los eritrocitos, que se van a estar expresando como proteínas. ¿Y pues qué van a hacer estos? Bueno, estos verdecitos van a ser los antígenos de superficie, lo cual, pues, por medio de estos, la célula citotóxica va a detectar lo que son las proteínas como algo extraño. Y pues esto que va a dar, se va a dar más que nada, por ejemplo, en la patología de la anemia hemolítica, que se daría como autoinmune, una patología autoinmune. Entonces, ¿qué va a generar? Pues el propio cuerpo va a generar su anticuerpo y este pues va a ser atacada a las células del organismo. Y pues, ¿qué va a pasar? Va a destruirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen expresadas estas proteínas a las cuales van a detectarse como de manera anormal, la cual pues estas van a generar lo que es una citotoxicidad. Se va a dar por medio de una lisis celular o fagocitosis. Como ya lo mencioné, pues uno de los ejemplos va a ser la anemia hemolítica autoinmune, también por la enfermedad hemolítica del recién nacido y la miastenia gravis, ¿no? Su tiempo de respuesta se va a dar de minutos a horas. En el tipo 3, que es por inmunocomplejos, este se va a dar antígeno, anticuerpo y plasma, lo cual va a estar mediada por el IgG, el IgM, más un complemento. Se va a dar su mecanismo por la formación de inmunocomplejos, que es antígeno-anticuerpo, lo cual pues nos habla que estos relativamente van a estar normales, pero se empiezan a depositar en el tejido, por ejemplo, en la enfermedad, o bueno, en el riñón, ¿no? Lo cual esto va a empezar pues a activarse en el sistema de los neutrófilos, como se puede ver aquí en la imagen, y pues va a causar un ataque o va a atacar generando así una respuesta anormal y pues generando lo que es una inflamación, causando así lo que es una glomerulonefritis. Eh, Se va a dar lo que es pues en los depósitos de los tejidos, que en este caso sería el riñón, y así se va a activar lo que es la inflamación y así generando un daño tisular. Uno de los grandes ejemplos es el lupus eritematoso sistémico, la vasculitis, la glomerulonefritis post-estreptocócica o la enfermedad del suero. Su tiempo de respuesta se va a dar de horas a días. La hipersensibilidad del tipo 4, o también llamada retardada o de célula, va a estar mediada por los linfocitos T, CD4, el LTH1 más el CD8 más LLT. Pues aquí, ¿qué va a pasar? Se va a dar por un mecanismo que no involucra anticuerpos. De modo de que, como no va a haber un anticuerpo, se va a detectar a la célula, que va a ser la presentadora del antígeno. Y pues esta va a ir a las células TDH1 o al CD4, y estas pues van a liberar lo que son las citotoxinas. Y al liberarlas pues van a hacer todo un alboroto y van a formar lo que son unos granulomas, generando así una secreción de interleucina 2 o aumentando el TH1, lo cual se va a dar lo que es la liberación de citoquinas, generando una inflamación y daño celular. Uno de los grandes ejemplos es la dermatitis por contacto, la prueba de la tuberculina y también lo que es la tuberculosis. Su tiempo de respuesta se va a dar de 24 a 72 horas. En cuanto al manejo, vamos a tener primero los principios generales, que van a ser identificar la clínica, sospechar también si hay anafilaxia, incluso si no hay presencia de un rash cutáneo. Lo siguiente es detener la administración del agente sospechoso y avisar al equipo quirúrgico, ¿no? También asegurar la vía aérea, dar oxígeno al 100%, colocar al paciente en posición de Trendelenburg para que se pueda mejorar así el retorno venoso, ¿no? Segundo, tenemos a los medicamentos de primera línea, ¿no? Como va a venir a ser la adrenalina. En el perioperatorio, la adrenalina se va a administrar por vía intravenosa. En caso de un paro cardíaco,
La adrenalina se administra en 1 miligramo intravenoso cada 3 o 5 minutos. Después tenemos el manejo del volumen y el soporte hemodinámico, donde se tiene que hacer una reanimación con líquidos, en este caso cristaloides, y en caso de reacciones graves se van a necesitar bolos rápidos. También son necesarias líneas arteriales y la presión central, ¿no? Como segunda línea vamos a tener a los glucocorticoides como la hidrocortisona intravenosa o la metilprednisolona. También el uso de antihistamínicos como la clorfenamina, broncodilatadores también en caso de broncoespasmo, en este caso es salbutamol, ya sea inhalado o en infusión, ¿no? Y por último, el seguimiento posterior, donde tenemos que ver los niveles de triptasa, esto entre 1 o 4 horas después de que se haya dado el inicio de la reacción, ¿no? También el paciente debe ser observado en una unidad crítica porque puede haber una reacción fácil. Ya, ahí antes de que continúen, por favor, ¿me podrías indicar cuáles o qué anestésicos están relacionados principalmente a reacciones de hipersensibilidad y su principal signo o síntoma? De los cuatro tipos, doctor, o solo. Disculpa, no te escuché. ¿De los cuatro tipos? No, los anestésicos que estoy preguntando. ¿Cuáles Pues, son ¿en cada los tipo, doctor, los que se utiliza o en general? en general? Los bloqueantes neuromusculares, doctor, los relajantes neuromusculares. Ya, ¿y cuál es su signo o síntoma principal? Mm, podría ser, doctor, la hipotensión o el rash también, doctor, podría ser. Ya, cuando hablas de relajantes musculares, hay dos grupos, ¿no? Despolarizantes y no despolarizantes. Generalmente, los despolarizantes, como la succinilcolina, son los principales medicamentos que podrían presentar una hipersensibilidad mediada por IgE, ¿no? Y generalmente lo que va a presentar es un shock anafiláctico. Cuando hablamos de shock anafiláctico, es hipotensión, ¿no? Ahora, en este caso, los otros relajantes no despolarizantes, dentro de ellos el atracurio es el siguiente, ¿no? Grado de mayor riesgo de hipersensibilidad. ¿Qué otros medicamentos asociados a la anestesia podrían también tener riesgo? Doctor, ¿podría ser los anestésicos locales también? Ya, sí. Creo que Ojo, ¿qué anestésico local, doctor? ¿O cómo? eh,
Por ejemplo, en anestésicos locales, las anestesias son o perdón, las alergias son muy raras, ya, pero a veces suele confundirse con eh, eh, es lo mismo. Un momento, Doctor, disculpe, por creo que no se le escucha bien. favor. Se le escucha entrecortado, doctor.
Ya, disculpen chicos. Entonces, les decía, ¿no? Que generalmente los anestésicos locales son bastante raros que tengan reacciones de alérgicas, ¿no? Generalmente se confunde con toxicidad, que podría estar relacionada a convulsiones, ¿no? Pero cuando existe hipersensibilidad, generalmente tiene dos tipos, ¿no? El tipo uno y el tipo 4, principalmente urticaria, broncoespasmo. Ahora, en general, todos los anestésicos, ¿no? El propofol, los opioides, incluso los analgésicos que se utilizan dentro de sala para manejo del dolor, podrían generar reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fentanilo, eh, también puede generar, ¿no? Principalmente prurito, una hipotensión leve. Ya, entonces ahí es bastante variado. Ahora, ¿cuál es el manejo en general, chicos, en estos casos que son mediados en todo caso por IgE? Adrenalina, doctor. Mm, ya, Doctor, la epinefrina. ya. Bueno, adrenalina y epinefrina es lo mismo, ¿no? Ah, ¿Y qué es lo que se busca al utilizar la adrenalina, la epinefrina? ¿Qué tipo de medicamento es la epinefrina? Es mejorar, doctor, lo que es la inestabilidad hemodinámica con la adrenalina. Ya, como recuerdan, y hemos hablado, la epinefrina es un medicamento o bueno, adrenérgico, ¿no? Agonista, que va a tener acción sobre varios receptores. En este caso, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y lo que se busca dentro de este efecto es mejorar sobre todo, uno, la vasoplejía, ¿no? Que está relacionada a la hipotensión, ya, o al shock. Y el segundo efecto que también es bastante utilizado es la broncodilatación, que es uno de los signos del broncoespasmo. ¿Ya? Entonces, eh, es por eso que ambos medicamentos, o este medicamento está utilizado dentro de estos medicamentos. Ahora, dentro de cuando existe urticaria, prurito, generalmente se puede utilizar los antihistamínicos, ¿no? O también corticoides. Ya, pero sí, o sea, el medicamento pilar en el tratamiento de shock anafiláctico o de hipersensibilidad grave va a ser la adrenalina. Ya, continúen, por favor, chicos. Ya, doctor, buenas tardes y compañeras. Estamos en continuación con la exposición. Vamos a hablar del hipertermia maligna. Mayormente, la hipertermia maligna es una complicación grave, ¿no? Y potencialmente mortal. Mayormente esto va a desencadenar, ¿no? Por la administración de determinados anestésicos halógenos, ¿no? Como el alanato, la florano, entre otros, ¿no? Y también por el relajante muscular, ¿no? En personas genéticamente susceptibles. Bueno, acá mayormente se va a caracterizar por un estado hipermetabólico del músculo esquelético, ¿no? Que puede provocar fallas multiorgánicos y muerte, ¿no? Si no se trata rápidamente con dantroleno, ¿no? Su fisiopatología mayormente se da de la hipertermia maligna, que es una enfermedad hereditaria generalmente, se da mediante la transmisión, ¿no? Autosómica dominante, relacionado principalmente con mutaciones del receptor
riadona RY-R1 del cromosoma 19, ¿no? Este receptor mayormente va a controlar el manejo del calcio dentro del músculo esquelético. Siguiente, por favor. Bueno, ahí se va a visualizar, ¿no? Mayormente la fisiopatología, cómo está. Como base 1, agarramos la base genética, ¿no? Donde está la susceptibilidad es hereditaria, ¿no? Casi siempre autosómica, dominante. El efecto más común es el gen R1, ¿no? En el cromosoma 19, que va a codificar mayormente el receptor del rionatina, ¿no? Mayormente responsable de liberar calcio desde el retículo sarcoplasmático, ¿no? Ahí también vamos a encontrar mutaciones menos frecuentes, ¿no? Donde se encuentran en el SA NUS, ¿no? El canal de ditropirina, ¿no? Y otros localmente también, ¿no? Bueno, como parte 2, mayormente va a desencadenar la crisis, ¿no? Donde encontramos los fármacos como el gatillo, ¿no? Que van a provocar estos anestésicos halogenados, la succinilcolina, ¿no? En la parte 3 vamos a encontrar las consecuencias de liberación masiva del calcio, ¿no? Donde va a ser parte 1 la contracción muscular sostenida, ¿no? Parte 2 va a ser el aumento del metabolismo muscular y parte 3 mayormente eso se embarca al daño celular, ¿no? Número punto 4, ahí encontramos el círculo vicioso, ¿no? Donde mayormente se va a ver el colapso cardiovascular por la hipertermia maligna, que va a progresar muy rápido y puede ser mortal, ¿no? Si no se administra dantroleno, ¿no? El único fármaco que va a bloquear, ¿no? La liberación de calcio, y mayormente va a ser un acortamiento de la crisis metabólica. Siguiente, por favor. Bueno, los fármacos desencadenantes vamos a tener, ¿no? Como punto número 1, anestésicos inhalados, halogenados, ¿no? Lo más importante tenemos el alonato, ¿no? Después la sevoflurano, desflurano y las isoflurano, ¿no? Que estos son mayormente los principales gatillos de las crisis, ¿no? Parte 2 tenemos la succinilcolina, ¿no? Que también puede desencadenar en la HM, ¿no? También la incidencia es menor que los halogenados. Esto va a aumentar así, va a aumentar mucho el riesgo, ¿no? Si se combina con inhalados. Parte 3, mayormente importante la exposición, ¿no? Previa no garantiza la seguridad, ¿no? La mitad de los pacientes, según la hipertermia maligna, habían recibido previamente estos fármacos, ¿no? Sin problemas. Esto se va a deber a 3 puntos: la variabilidad genética, las expresiones clínicas leves o atípicas, la penetración incompleta, ¿no? Ya que esto se va a ver una historia previamente normal, ¿no? Que no describe la hipertermia maligna en el futuro. Siguiente, por favor. Bueno, la presentación clínica vamos a ver, ¿no? Por signos precoces y signos tardíos, ¿no? En los signos precoces, lo más importante es la hipercapnia, el aumento del CO2, el signo más precoz, ¿no? La taquicardia más la hipertensión, la sudoración profusa y piel caliente, ¿no? También el aumento del consumo de oxígeno relacionado con la cascada metabólica hiperactiva, ¿no? Del músculo. También vamos a tener la rigidez muscular, ¿no? Especialmente en los músculos maceteros, ¿no? Las trismos. En los signos tardíos mayormente aparece, ¿no? Cuando el cuadro progresa, donde vamos a tener la hipertermia pronunciada, las acidosis mixtas, las arritmias y la rhabdomiolisis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de lo que viene a ser el diagnóstico de la hipertermia maligna. Principalmente un diagnóstico clínico que se va a realizar durante el acto anestésico basándose en la observación de los signos tempranos de un hipermetabolismo muscular en un paciente expuesto a agentes desencadenantes. También vamos a tener lo que viene a ser, como he mencionado, el diagnóstico clínico, pero intraoperatorio, basado en la aparición simultánea. Vamos a tener primeramente que son los tempranos, que va a haber un aumento de un CO2 expirado o también de un dióxido de carbono expiratorio final.
que esto va a ser el signo más precoz y sensible que va a reflejar un hipermetabolismo muscular. También vamos a tener una taquicardia inexplicable, que va a ser una respuesta simpática al exceso del CO2 y del calor. Y también vamos a tener una rigidez muscular tras la succinilcolina. Esto puede generalizarse. Siguiente, por favor. No, eso no es. Ya. En los tempranos también vamos a tener una dificultad ventilatoria que va a ser secundaria a la rigidez torácica y una acidosis respiratoria por un exceso de producción del CO2. En cuanto a los diagnósticos, también vamos a tener los tardíos, que va a ser una hipertermia rápida, que va a ser un resultado del aumento del metabolismo muscular, unas arritmias cardíacas, que va a haber una hipercalemia y una acidosis, y un calor oscuro de orina, que va a haber una mioglobinuria por reabdomiólisis, y también se va a presentar cianosis, hipoxia y un colapso, que aquí va a haber un fallo circulatorio y metabólico. También vamos a tener una monitorización de pruebas inmediatas, que el diagnóstico se va a apoyar en datos de la monitorización y de la gasometría arterial disponibles en lo que viene a ser el quirófano. Siguiente, por favor. En cuanto a la gasometría arterial, vamos a tener un pH bajo, menor a 7.25, que va a ser una acidosis combinada, un PaCO2, que va a ser mayor a 60 milímetros de mercurio, que va a haber una hipercapnia severa, y un HCO3, que va a ser bajo, menor a 18 miliequivalentes por litro, que va a haber una acidosis metabólica por lactato. Y un PaO2 que va a estar normal o baja, que va a ser un consumo aumentado de oxígeno. En los laboratorios de urgencia vamos a tener una creaptofosfoquinasa que va a estar aumentado, mayor a 10.000 unidades por litro, un potasio que también va a estar aumentado, mayor a 6.000 equivalentes por litro, y un calcio que va a estar variable. Vamos a tener una mioglobulina sérica y urinaria que van a estar positivas, un lactato que va a estar aumentado, que va a ser mayor a 5, una creatinina que también va a estar aumentada, y una tromboplastina y un fibrinógeno que va a haber una posible alteración. Siguiente. En cuanto a los monitoreos anestésicos, vamos a tener la capnografía, la termometría central, un EKG, una presión arterial y la saturación de oxígeno. También vamos a tener diagnósticos confirmatorios posterior a la crisis, ¿no? Que vamos a tener un test de contractura con cafeína alonato, y también lo que viene a ser el estudio genético molecular. En el test de contractura con cafeína, esto va a ser el gol estándar del diagnóstico. Se va a tomar una biopsia del músculo esquelético. Aquí el tejido se va a exponer a la cafeína y al alonato in vitro, y si el músculo va a presentar contracciones anómalas sostenidas, el test va a ser positivo. En cuanto al estudio genético molecular, vamos a analizar del gen RYR1, que va a estar mayor a un 70%. Esto va a permitir detectar portadores familiares, y no todos los pacientes van a ser positivos clínicamente, también van a tener una mutación detectable, ¿no? Pero su valor va a ser confirmatorio. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los criterios clínicos de severidad, vamos a tener la escala de Larach y de Maus. Esta escala va a valorar la probabilidad de la hipertermia maligna basada en los signos clínicos y laboratorios. Primeramente vamos a tener parámetros, y luego ya posterior la interpretación. En cuanto a los parámetros, vamos a tener una rigidez muscular generalizada, un aumento de lo que viene a ser el dióxido de carbono expiratorio final, que va a estar mayor a 55 milímetros de mercurio, una temperatura rápida mayor a 38.8, y también vamos a tener una creatinina fosfaquinasa que va a estar mayor a 10.000, una mioglobinuria, una acidosis metabólica con un pH menor a 7.25 y una hipercalemia mayor a 6.000 equivalentes por litro. En cuanto a la interpretación, de 20 a 34 puntos vamos a tener una posible hipertermia maligna,
De 35 a 49, una probable hipertermia maligna, y mayor a 50 puntos ya vamos a tener lo que viene a ser una hipertermia maligna, que ya esta va a ser la definitiva. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, la hipertermia maligna vamos a tener con el dantroleno, que esto viene a ser el único fármaco específico que va a revertir la crisis, ya que va a actuar directamente sobre el defecto fisiopatológico del calcio muscular. El objetivo de ello va a ser interrumpir el hipermetabolismo muscular, reducir la temperatura corporal, corregir la acidosis hipercalémica y las arritmias que se van a presentar, y también prevenir la falla renal y la recurrencia de las crisis. En las medidas inmediatas, antes y durante la administración del dantroleno, vamos a tener que suspender agentes desencadenantes, ventilar con oxígeno al 100%, detener las cirugías y, en caso es posible, y monitorear la temperatura central y tomar algunas muestras. En cuanto a la presentación, vamos a tener, hay dos tipos, que es el dantroleno sódico y conocido como otro nombre también, lo que venía a ser Rianodex. En el dantroleno sódico es 20 miligramos por vía oral, y en el Rinodex también 250 miligramos por vía oral. En cuanto al primero, vamos a reconstituir con 60 mililitros de agua estéril sin conservantes, y en el segundo reconstruir con 5 mililitros de agua estéril. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener un tratamiento de soporte asociado, indispensable junto al dantroleno, ya que el dantroleno va a controlar la causa, pero se debe tratar también las consecuencias metabólicas y fisiológicas, que vamos a tener la hipertermia, la acidosis metabólica, la hipercalemia, las arritmias, las fallas renales y las coagulopatías. En cuanto a la hipertermia, vamos a enfriar físicamente, vamos a necesitar compresas frías, un suero frío intravenoso, una irrigación gástrica o vesical, detener si ha llegado a 38 de temperatura, y no usar antipiréticos. En lo que viene a ser la acidosis metabólica, vamos a usar bicarbonato de sodio de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramos, intravenosos también según su gasometría. Y en las hipercalemias vamos a usar el gluconato de calcio a 10 mililitros al 100%, al 10% intravenoso, insulinas más glucosas, y también bicarbonato y beta 2 agonistas como el salbutamol. En cuanto a las arritmias, vamos a tratar con lidocaína o precainamida, que esto va a evitar calcios antagonistas, y vamos a ver la interacción. En cuanto a las fallas renal, vamos a tratar de mantener la diuresis, y también vamos a administrar lo que viene a ser el manitol o furosemida. En cuanto a las coagulopatías, vamos a controlar las plaquetas, fibrinógenos y soporte hemostásico si es necesario, ¿no? En cuanto a monitoreos y cuidados ya posteriores, vamos a tener una temperatura central que debemos mantener entre 36 a 38 o un poco menos, los gases arteriales y electrolitos cada 2 a 4 horas, y vamos a tener que vigilar la acidosis, potasio y lactato. En lo que viene a ser la creatinina fosfoquinasa y la mioglobulina, cada 6 a 8 horas, y evaluar la rapiomiólisis. Y en cuanto a la diuresis, va a ser continua, y esto debe ser mayor a 1 mililitro por kilogramos por hora. En cuanto al EKG, también va a ser continua para detectar arritmias, y la evaluación neuromuscular cada 4 horas, ¿no? Para detectar debilidad o recidiva. En el retratamiento en casos de recaídas de crisis, si los signos reaparecen dentro de las 24 horas, administrar 1 miligramo por kilogramos vía intravenosa adicional del dantroleno, y continuar con la infusión. Repetir medidas de soportes como enfriamientos, bicarbonatos, entre otros. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Ya. Miren,
La hipertermia maligna, como ya habíamos visto, es una de las principales complicaciones asociadas al uso de anestésicos inhalatorios, ¿no? Sobre todo los halogenados. Ahora, va a generar un trastorno eh, múltiple respecto a sobre todo a medio interno, ¿no? Que va a ser la eh, hipercapnia, un aumento del CO2 importante. Pero en este caso, ¿cuál sería el principal factor de riesgo para poder presentar hipertermia maligna? Doctor, viene a ser lo que es el antecedente familiar o personal de hipertermia maligna, que esto va a ser una enfermedad autosómica dominante, porque Exacto. El principal factor de riesgo es el antecedente, ¿no? De haber el familiar o personal de la hipertermia. Ahora, se postula que es un proceso o una predisposición genética, ¿no? ¿Y cuáles son los desencadenantes más generalmente asociados? doctor, los anestésicos inhalatorios volátiles, como el alotano, sevoflurano, también lo que viene a ser la cinilcolina, que viene a ser un relajante muscular. Ya, miren, o sea, cuando nosotros hablamos en este caso, de la etiología está asociada principalmente al uso de anestésicos halogenados. Pero cuando hablamos de desencadenantes, o sea, ¿cuáles son los medicamentos que asociados a estos inhalatorios podrían aumentar el riesgo de presentar hipertermia maligna? Y son los bloqueadores neuromusculares despolarizantes, en este caso la succinilcolina. En algunos casos, algunos antibióticos, ¿no? Como la clindamicina y la amoxicilina más ácido clavulánico. Ya, perdón, la ampicilina más sulbactana o el famoso Nacin. Ya, son medicamentos que son los principales asociados ya al riesgo de presentar hipertermia maligna. Bueno, el antídoto, como han mencionado ampliamente, es el antrolena la respuesta o la recuperación de una hipertermia maligna va a depender principalmente de la prontitud con que se pueda aplicar. Luego de esto, el paciente debe ser manejado en UCI, ya que el trastorno de potasios o de alteración de la, del potasio interno generalmente es el principal riesgo o el principal riesgo asociado a mortalidad, ¿no? Generalmente produce arritmias peligrosas, las cuales van a poder generar el riesgo de mortalidad. ¿Ya? Entonces, eso básicamente es sobre hipertermia maligna, chicos. Ya, no sé si tienen alguna pregunta o duda para sus compañeros, y si no, pasamos al siguiente tema. Ya, el siguiente grupo, por favor, que comparta.
A ver, comiencen, chicos. Por favor, chicos, traten de no extenderse mucho. Ya, 20 minutos. Eh, ya, doctor. Bueno, empezamos con el tema de lo que es intubación en COVID, pues, ¿no? Las indicaciones para realizar lo que es una intubación en estos casos van a ser lo que es el trabajo respiratorio elevado, que va a tener el paciente una frecuencia respiratoria que va a ser mayor a los 30 o 35 por minuto, lo que es la presión de oxígeno menor de 90% con un FiO2 mayor o igual de 0,6, ¿no? Y también si hay una relación de lo que es la presión arterial de oxígeno con el FiO2 menor de 150 y lo que son si el paciente va a presentar lo que son alteraciones del estado mental, pues, ¿no? En lo que es los principios generales, se va a usar para lo que es minimizar la producción de lo que son los aerosoles, pues, ¿no? Que posteriormente se va a ver que son agentes pues, que van a tener la capacidad de suspenderse, pues, ¿no? Que los operadores sean los más experimentados para realizar lo que es esta intubación y que se pueda lograr, pues, ¿no? En lo que es el primer intento. La inducción de una secuencia rápida, sí, es pertinente, pues, no realizar y evitar lo que es ventilación con los, el ambú, por ejemplo. En lo que es la protección personal, vamos a tener lo que es el protector facial, lo que es la bata impermeable, los guantes dobles. El ambiente ideal, se va a ver lo que es una presión negativa, pues, ¿no? Que esté presente en este entorno. Lo que es la preoxigenación y medicación, vamos a tener una preoxigenación como mínimo antes de los 3 a 5 minutos, pues, ¿no? Y usar lo que son los inductores más rápidos, como es el etomidato, la traquetamina o el propofol, los relajantes, como el rocuronium, ¿no? En lo que son las técnicas de intubación, se va a preferir lo que es el uso, pues, ¿no? De lo que es el videolaringoscopio para también limitar, pues, ¿no? Lo que es esta cercanía con lo que es este paciente y así reducir riesgos. La colocación de lo que es el tubo con CUF inflado antes de ventilar, pues, ¿no? Y conectar lo que es al ventilador con los filtros más adecuados, como es el EPA. Y también la secuencia de intubación, pues, ¿no? Completa. En lo que es la ventilación post-intubación, generalmente vamos a tener con con un volumen tidal de 6 mililitros por kilogramo, lo que es un PIB moderado alto y también lo que es eh, eh, la promoción de lo que es de 12 a 16 horas con una presión, con una relación, pues, ¿no? De lo que es la presión de oxígeno con el CO2 menor a 150. En lo que son las complicaciones, generalmente este paciente va a presentar lo que es una hipoxemia periprocedimental, lo que es una hipoxia post-intubación, eh, lo que es el barotrauma por ventilación prolongada, el alto riesgo, lo que es el contagio a lo que es el personal, pues, ¿no? De atención. Ok, en lo que son las técnicas para minimizar lo que es la aerolización, vamos a tener que la aerolización va a ser un proceso, pues, ¿no? En el cual se va a convertir lo que es una sustancia, ya sea líquida o sólida, en lo que son partículas muy pequeñas. Generalmente esas partículas van a medir menos de 5 micrómetros y pueden quedar suspendidas, pues no tienen esa capacidad de quedar suspendidas en el aire
y formar lo que son estos aerosoles. Pueden ocurrir lo que es en forma natural, como por ejemplo cuando una persona pues no tose, estornuda, o también en el proceso respiratorio, pues no al exhalar se van a generar lo que son estas pequeñas gotas que suelen quedar suspendidas en el aire. Generalmente estas gotas que van a quedar suspendidas pueden transportar pues, ¿no? lo que son virus, bacterias u otros contaminantes. Además, también esta aerolización puede ocurrir por acción humana, pues ¿no? en lo que son los generalmente eventos de alto flujo, lo que es la ventilación manual con fugas y lo que es la desconexión del circuito y las nebulizaciones, pues, ¿no? que se le va a realizar. En lo que es la preparación previa y el checklist para tener pues, ¿no? todos los instrumentos ya listos y al alcance, generalmente se recomienda antes del procedimiento, pues ¿no? A los de 15 a 20 minutos antes, para minimizar lo que son las variables que aumenten pues, ¿no? el tiempo de manipulación con el paciente. En estos equipos y ayudas vamos a tener lo que es la preparación y la colocación más accesible, pues, ¿no? El uso preferiblemente de lo que es el video laringoscopio con hoja monitor ya listos, pues, ¿no? Y la batería también cargada. Los tubos endotraqueales de tamaño apropiado, más una guía, pues, ¿no? Generalmente esa guía es la guía Bow. En lo que es la pinza para lo que es la intubación endotraqueal y, y la parte del clamp arterial o con Kelly, para minimizar lo que es para pinzar antes de lo que es la desconexión, pues, ¿no? Y también el uso de lo que son los filtros HME, que van a ser los filtros más eficientes, pues, ¿no? Listos para la colocación entre lo que es el tubo y el circuito. Generalmente esta colocación va a ser antes, pues, ¿no? De ventilar. Y el uso de lo que son las bolsas ventiladoras, como es el Ambu, con circuito, con circuito y filtro de línea, pues, ¿no? En lo que son los sistemas de succión, generalmente cerrados, si el paciente está intubado, o para realizar lo que son las aspiraciones, pues, ¿no? Los equipos de protección listos, generalmente usar, pues, ¿no? Los filtros, como es el N95, el FFP2 o el FFP3, que este último es el que se ha demostrado con mayor eficiencia, pues, ¿no? Hasta en un 99% de los casos. La protección ocular y viseras respectivas, la bata y que sean impermeables, pues, ¿no? Y el uso de guantes. El limitar el personal en la sala, lo que es solo el operador más los asistentes, pues, ¿no? Durante la intubación y la extubación. En lo que es durante el proceso de inducción e intubación, cuando el paciente requiera la intubación, pues, ¿no? Endotraqueal, programada o ya sea de emergencia. El primer paso es la preoxigenación óptima, pues, ¿no? Como es antes de los 3 a 5 minutos, lo que es sellar bien las máscaras de flujo de oxígeno. El flujo de oxígeno debe ser moderado abajo, evitar lo que es el flush, pues, ¿no? Que sería los flujos extremadamente altos y las mascarillas con fugas. Cerrar bien. El objetivo es aumentar lo que es la reserva de oxígeno, pues, ¿no? Y evitar lo que son las ventilaciones manuales. En el segundo paso es la inducción de secuencia rápida, cuando lo requiera, pues, ¿no? Para evitar lo que es, para evitar lo que es la ventilación manual, con una presión positiva entre pérdida de conciencia y lo que es la colocación del tubo. Salvo si hay lo que es una desaturización, pues, ¿no? En este caso, ventilar con lo que es el sello digital, generalmente en presiones bajas, menor a 10 a 12 centímetros de agua, y con los filtros, pues, ¿no? En la línea. Evitar lo que son situaciones que produzcan aerosoles. El 3 va a ser lo que es el uso de la intubación con el uso del videolaringoscopio, pues, ¿no? Que sea preferible para reducir lo que es la cercanía directa, pues, ¿no? Entre lo que es el paciente y lo que es el operador, y mejora también la tasa de
éxito en el primer intento, con el uso de este videolaringoscopio. Eh, eh, También la colocación de lo que son los filtros HMF inmediatamente, pues, ¿no? Después de pasar lo que es el tubo, inflar el CUF y conectar lo que es el circuito con el filtro entre lo que es el tubo y el JPICE antes de ventilar y evitar lo que es la ventilación sin este filtro, pues, ¿no? Evitar lo que son las desconexiones de circuito y si se debe desconectar generalmente es pinza el extremo del tubo, el clamp y o cerrar, pues, ¿no? Lo que son las válvulas de circuito para minimizar este escape de gas. Por último, es confirmar, pues, ¿no? Lo que es la intubación, generalmente es con el uso de capnografía, y evitar lo que es la auscultación prolongada. En lo que es el manejo de circuitos y ventilación, después de lo que es la intubación, vamos a tener lo que es el circuito cerrado, pues, ¿no? Para mantener intacto y evitar lo que es la desconexión para succionar o hacer cambios, pues, ¿no? Si estas aspiraciones, si se requiere lo que es realizar aspiraciones de secreción, se utiliza lo que es un sistema de succión cerrado, pues, ¿no? Y esto va a reducir lo que es la expulsión de lo que son estos aerosoles. En lo que es el uso de filtros, generalmente colocar los filtros HME, filtración en en la parte menos extrema, pues, ¿no? Del tubo, y o en las ramas de expiratorias, según lo que son los protocolos locales. Hay debates sobre el uso de este filtro a nivel universal, pero el uso se extiende para lo que es la protección y evitar, pues, ¿no? Lo que es la contaminación de estos respiradores. Y evitar lo que es la humidificación activa, pues, ¿no? Cuando no es estrictamente necesaria, ya que puede aumentar lo que es la condensación y el riesgo, pues, ¿no? De lo que es los aerosoles. En lo que es el proceso de la extubación, en ese proceso conlleva lo que es el reflejo, pues, ¿no? De lo que es la tos, reflejo, que puedan hacer que expulsen, pues, ¿no? Lo que es estas microgotas. En primer paso es planificar bien, pues, ¿no? Lo que es la extubación y tomar decisiones en equipo. Y también limitar lo que es el personal, pues, ¿no? En lo que es la sala. Por segundo paso sería considerar lo que es la extubación profunda solo en pacientes seleccionados, pues, ¿no? Y sin riesgo de lo que es la vía aérea o aspiración, para lo que es reducir el reflejo de la tos. También requiere lo que es la experiencia y el plan de rescate, pues, ¿no? En tercer paso, lo que es las medidas para reducir lo que es la tos, generalmente el uso, pues, ¿no? De lo que es la lidocaína vía intravenosa entre 1 a 1,5 miligramos por kilogramo, pues, ¿no? Que es el uso muy común. Y también lo que es la parte de lidocaína tópica, pues, ¿no? Sobre lo que es el tubo, para que reduzca lo que es este reflejo tuxígeno. El uso es a medida con criterio, pues, ¿no? De lo que es el autor, y también según las contraindicaciones, mantener una sedación leve si es necesario y si es seguro, pues, ¿no? En lo que es el cuarto paso, antes de retirar el tubo, colocar máscaras quirúrgicas sobre lo que es la cara del paciente inmediatamente después de la extubación, o mantener lo que son las mascarillas nasales, pues, ¿no? O cánulas o mascarillas quirúrgicas que pueda tener para evitar, pues, ¿no? Lo que es la salida de esos aerosoles. Como quinto paso es evitar lo que es la succión abierta prolongada y limitar lo que son las maniobras, pues, ¿no? Que promueven este reflejo tuxígeno, y preferir lo que es la succión cerrada si ya está intubado, pues, ¿no? Y antes de extubar, el uso de succión rápida y controlada. Por último, la desconexión controlada, si hay que desconectar, pues, ¿no? Pinzar, desconectar rápidamente, y lo que es la recolocación de lo que son los filtros. En lo que son los procedimientos de alto riesgo y matices, vamos a tener lo que es la broncoscopía.
Estos procedimientos son de alto riesgo, pues no por la generación de lo que son estos aerosoles. Se recomienda el uso de lo que son los adaptadores y sellos que permitan mantener lo que es el circuito cerrado. Si es necesario, se inserta, pues no lo que es el broncoscopio, utilizar sellos o sistemas de línea diseñadas para lo que es la reducción de lo que son las fugas. Lo que es la traqueostomía es otro procedimiento de alto riesgo, eh, que preferiblemente es el uso de lo que son las técnicas para minimizar pues, ¿no? lo que es el tiempo de apertura de lo que son estas vías aéreas. Usar el CUF ya, ¿no? Y detener lo que es la ventilación positiva o reducirla, pues, ¿no? Durante lo que es la apertura de estas vías. Existen guías específicas y eh, consensadas, pues, ¿no? Sobre el uso de lo que es el TINC, seguridad, esta relación en lo que son las situaciones, por ejemplo, en pacientes que tengan lo que es infecciones virales, pues, ¿no? Otro procedimiento es la ventilación no invasiva, que se va a evitar cuando exista lo que es alteraciones seguras, porque las fugas aumentan, pues, ¿no? Lo que es la producción de estos aerosoles. Si se utiliza, es usar mascarillas bien ajustadas, evitar las fugas, y también los circuitos que contengan, pues, ¿no? Lo que son estos filtros y las salas bien ventiladas. En lo que son los errores comunes que se dan es ventilar con lo que es la presión alta, pues, ¿no? Y también es muy habitual que que las mascarillas tengan fugas. Para eso es sellos bimanuales, lo que es la presión baja y lo que son los filtros en la bolsa, pues, ¿no? Realizar estos procedimientos. Otro error común es lo que es la desconexión del circuito sin realizar el pinzamiento, pues, ¿no? Para esto hay que planificar lo que es la desconexión, usar lo que es las pinzas o el clamp y resolver, pues, ¿no? Lo que es, y volver a lo que es, colocar lo que son los filtros de forma inmediata. Y también evitar, pues, ¿no? Lo que es que mucha gente esté presente en lo que es la sala. Limitar el personal, generalmente lo que es el operador y el ayudante. Continuando, doctor, con la exposición, vamos a hablar ahora de la simulación de un escenario de alto riesgo en el manejo de la vía aérea de pacientes con COVID-19. El principal objetivo de ello va a ser entrenar al equipo en un manejo seguro, rápido, coordinado de la vía aérea en un paciente COVID-19 altamente contagioso, minimizando la aerosolización y protegiendo al personal. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Datos del paciente, paciente varón de 58 años de edad, antecedentes hipertensión arterial, obesidad, exfumador, motivo de ingreso, disnea progresiva, fiebre, tos seca, COVID-19, PCR positivo, 9 días de síntomas. El estado actual, una saturación de oxígeno de 78% con mascarilla reservoria 15 litros por minuto, frecuencia respiratoria 35 por minuto, frecuencia cardíaca 120, presión arterial 150-90, temperatura 38.2, escala de Glasgow 15, cianosis perivocal, agotamiento respiratorio. Frente a ello, la indicación va a ser una intubación orotraqueal urgente por insuficiencia respiratoria hipoxémica refractaria, ¿no? Los objetivos del equipo va a ser activar el código de intubación COVID, aplicar correctamente el equipo de protección personal en nivel máximo, realizar preoxigenación segura sin generar aerosoles, minimizar intentos de intubación, de preferencia la de videolaringoscopio, evitar desconexiones del circuito, confirmar intubación y asegurar vía aérea, y la comunicación clara y un liderazgo, ¿no? Siguiente, por favor. En los roles del equipo vamos a tener aquí al médico intubador, el apoyo del intubador, donde el médico intubador va a ser el anestesiólogo, el emergencista. El apoyo al intubador va a pasar pase de equipo, con la cual va a controlar el videolaringoscopio. Por parte de enfermería, la medicación, preparar ventilador y fármacos. El técnico, lo que es respiratorio, va a sellar conexiones, fijar los tubos, ajustar ventiladores. En este caso, solo el intubador debe acercarse al área de la cabeza del paciente, ¿no? El que va a realizar el procedimiento. El equipo requerido va a ser un videolaringoscopio de elección,
un tubo orotraqueal con fiador preformado, la bolsa autoinflable con filtro EPA, la cual era lo que mencionaba mi compañero, un filtro de alta eficiencia para retención de partículas pequeñas, ventilador mecánico ya configurado, la medicación de secuencia rápida, ¿no? Vamos a tener aquí el inductor, el etomidato, el propofol, la ketamina, un bloqueador neuromuscular como la succinilcolina o el rocuronium. Y la monitorización completa, el equipo de protección personal completo, un N95, protector facial, mantilón impermeable, guantes, gorro y botas. Siguiente, por favor. En el procedimiento ya del escenario vamos a tener fases. En la primera fase va a ser una fase de preparación. El equipo debe de revisar el equipo de vía aérea, comprobar el binolaringoscopio, preparar el tubo confiador, configurar el ventilador con el modo asistido controlado, el volumen ideal de 6 mililitros por kilogramo de peso, una presión positiva al final de la expiración inicial de 10, una fracción inspiratoria de oxígeno al 100%, listar los fármacos y dosis. Y también lo importante, ¿no? Ver los fallos posibles simulados que puede haber, por ejemplo, el videolaringoscopio sin batería, o el falta de filtro EPA, o el error en la dosificación de medicamentos. En la fase 2 es el ingreso a sala y la preoxigenación. Todo el equipo viene a estar con el equipo de protección personal. En las maniobras esperadas es que se va a hacer la colocación de la mascarilla bien sellada con reservorios o bolsa válvula con EPA, evitar ventilación manual agresiva, oxigenar 3 a 5 minutos. Fallos simulables, una fuga en mascarilla, ¿no? Tal vez por la caída de saturación, personal sigue PP completo, o tal vez por una comunicación deficiente. En la fase 3, en la secuencia de intubación rápida, el líder va a indicar una inducción con un hipnótico, una relajación neuromuscular total, no ventilar si es posible, ya que esto va a evitar la aerosolización, la intubación con videolaringoscopio, inflar el balón, conectar circuito ya preparado antes de ventilar, confirmar la posición con capnografía. Algunos fallos simulables, el intento de fallo de intubación permite solo 2 intentos, la saturación de oxígeno cae a menor de 70%, entonces aquí va a ser el aborto del procedimiento y reoxigenación. Si se rompe el manguito va a haber un cambio de tubo, y la aerosolización por ventilación manual excesiva, ¿no? Siguiente, por favor. En la fase 4 va a haber el manejo post-intubación, donde las acciones esperadas es fijar el tubo, iniciar la ventilación mecánica, revisión de los parámetros, la senoanalgesia continua, la orden de gasometría, verificar el equipo contaminado y la salida del equipo con retiro seguro del equipo de protección de personal. En la fase 5, una evolución simulada del paciente, mediante una evolución normal, si el equipo maneja bien, saturación de oxígeno va a subir a 94%, frecuencia cardíaca baja a 100, ventilación estable, paciente sedado y controlado. Y si la evolución deteriora, es porque tal vez hay algunos errores, ¿no? La saturación de oxígeno cae a 60%, va a haber bradicardia, el ECG con arritmia, falla en capnografía, tal vez por el tubo mal colocado, una sistolia si no hay corrección rápida. Y la fase 6, que es al finalizar, aquí los temas claves a analizar va a ser la aplicación correcta del equipo de protección personal, el número de intentos de intubación, errores de comunicación, identificación de riesgos de aerosolización, el checklist previo, coordinación del equipo de enfermería respiratorio, la seguridad del personal frente al COVID-19. Siguiente, por favor. Y en la conclusión, que los ejercicios de simulación van a permitir identificar y abordar situaciones inesperadas, detectando así probablemente compromiso de la seguridad del paciente y del personal, ¿no? Lo que va a permitir rectificar estas deficiencias, mejorar la capacidad de respuesta y la preparación ante escenarios desafiantes. Asimismo, va a permitir reflexionar y analizar las emociones del personal para prevenir situaciones adversas en torno al desempeño de los trabajadores, y esto finalmente se va a reflejar en tiempos de activación más rápidos con el objetivo de optimizar la calidad en la atención de los pacientes durante este problema de salud. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctor.
Bien, muchachos. Bueno, para tomar algo rápido respecto a este punto, ¿ya? Generalmente el proceso anestésico en el paciente COVID era una situación en pandemia que requería cierto grado de preparación, ¿no? Por el riesgo de contaminación, sobre todo por los aerosoles y demás. Y otro, la condición propia del paciente, ¿no? En este caso, el COVID generaba una neumonía eh, o un síndrome de distrés respiratorio que generalmente era por afectación, edema alveolar importante, ¿no? ¿Y cuál es la condición que generaba esta situación? Era que el paciente tenía un mínimo tiempo de reserva de oxígeno para el proceso de intubación. ¿Ya? Entonces, aparte de los factores de protección que se han utilizado, como mascarillas, lentes protectores o mascarillas faciales, el proceso debe ser rápido, ¿no? En este caso, el modo o la inducción se hace una inducción rápida, ¿ya? Y bueno, como ya no hemos tenido casos graves posteriores de COVID, bueno, gracias a que ya, pues, ¿no? La mayoría de la población cuenta con un grado de inmunidad. Eh, estos se puede aplicar para situaciones en las que los pacientes vengan con afectación pulmonar importante o también algún tipo de germen específico, ¿no? Como ustedes recordarán, acá los pacientes que son o que están algún tiempo hospitalizados en las unidades de críticos llegan a contaminarse de gérmenes, ¿no? Y gérmenes mm, multiresistentes como pseudomonas, como el Acinetobacter, ¿no? O estafilococos ble, ¿no? Que son, eh, como les digo, gérmenes muy agresivos y que podrían configurar un riesgo para el operante, en este caso, los anestesiólogos, ¿no? Entonces, las formas de protección en cualquier paciente, ¿no? Porque independientemente si estos estén diagnosticados o no, cualquier paciente va a requerir un grado de bioseguridad y de protección. Ahora, una protección agregada va a ser en este tipo de pacientes y como les había mencionado, de por sí la afectación pulmonar hace que la capacidad de reserva o tiempo en el cual se deba proceder a una intubación va a ser corto, ¿no? Y por lo cual va a requerir una intubación inmediata con una inducción rápida. Ahora, existen varios contextos respecto o información, ¿no? De cómo debería aplicarse esto, cómo debió aplicarse en un tiempo. Pero, como les digo, nada es concluyente, ¿no? Porque hay muchas formas de contaminación, ¿no? Pero generalmente esta contaminación va a estar debida a la mala gestión de los recursos que pueda tener el operante, ¿no? En este caso, el médico. Ahora, no, bueno, no podría ampliar más respecto a este punto, ya, porque, como les digo, los pacientes en su totalidad deben ser manejados con cuidado por el riesgo de contaminación y dos, solamente tener cierto grado de precaución respecto a la intubación cuando haya afectación pulmonar. Ya, simplemente eso. ¿Alguna pregunta, duda, por favor, chicos? Si no, para continuar. Ya, continuamos con el siguiente grupo, por favor. Disculpe, doctor, creo va a continuar el grupo 14, 15 y 16. Hola, hola,
¿Qué me dices? Disculpa. Va a continuar el grupo 15 y 16, le pregunto. La última clase me dijiste que estaban pendientes 3 grupos. Entendí que los 3 iban a exponer hoy. No, faltaba, doctor, el grupo 13, 14, 15 y 16. Hoy expusimos el 13 y el 14 y pensé que la siguiente semana va a exponer el 15 y el 16. Ya, bueno, en todo caso, yo pensaba que ya iban a terminar sus exposiciones para poder tomarles el parcial el día miércoles. Si ya tienen sus exposiciones listas, que continúen exponiendo nada más. Si no, tendríamos que pasar el parcial para el próximo miércoles, ¿no? Ok, doctor, ahora corto. Ya, doctor, va a exponer el grupo a 15. Ok. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Me presento, mi nombre es Paul Ricardo Palomino Clemente. En esta ocasión voy a dar pase a lo que es la primera parte del tema que nos toca exponer a nosotros como el grupo número 15 sobre la anestesia fuera de quirófano. Siguiente. Sin entrar en mucho rodeo, lo que tenemos en cuenta de la anestesia fuera del quirófano, básicamente, es una actividad o actividades que se realizan, actividades anestésicas fuera de un quirófano tradicional, ¿no? Pueden ser en este caso ambientes como donde pueden realizarse endoscopías, resonancias, ¿no? Distintos tipos de ambientes lejos de lo que es el quirófano, ¿no? Obviamente dicho. Se destaca que este tipo de actividad, ¿no? Se destaca que este tipo de actividad está creciendo últimamente en esta década, ¿no? Y que estos procedimientos, ¿no? Ayudan a que sean menos, a que la situación sea menos invasiva y que tenga una mejor seguridad en los pacientes, ¿no? Para los anestesiólogos, básicamente, la anestesia fuera del quirófano es garantizar una correcta seguridad del paciente en los distintos entornos en los cuales el paciente, valga la redundancia, va a ingresar, ¿no? Siguiente. Vamos a tener en cuenta que así como sabemos que la anestesia fuera del quirófano es una situación, es una actividad que busca la seguridad y que permite la facilidad de su aplicación, también tiene sus desventajas o tiene ciertas complicaciones, ciertos retos que va a enfrentar, ¿no? Y estos retos van a ser a nivel de 3 puntos principales, que es el paciente, ¿no? Que es la actividad anestésica, ¿no? En este caso, el anestesiólogo y el ambiente propiamente dicho, ¿no? Dentro de lo que es el punto que en el paciente vamos a tener ciertas características o ciertos retos a enfrentar. En este caso, en resumidas cuentas, pacientes
con una valoración hasta 3 o 4, pacientes con edad superior a los 50 años, pacientes pediátricos, o que suelen tener ciertos problemas mentales o alteraciones de su desarrollo neurológico, van a ser pacientes que van a tener cierta disposición o cierto reto para poder aplicar lo que es correctamente lo que es la anestesia fuera del quirófano, ¿no? Vamos a tener también lo que es el mismo procedimiento, el acto anestésico, ¿no? En donde vamos a tener en cuenta qué tipo de procedimiento se va a hacer, la duración, o incluso también la posición del propio paciente, o también la experiencia del operador, ¿no? La experiencia de la persona que va a hacer la actividad anestésica. En este punto se analizan ya qué tipo de anestésico se puede usar para tal intervención, qué tipo de intervención va a ser, si va a ser una anestesia general, anestesia raquídea, epidural, por bloqueo, bueno, todos los tipos de anestesia que existan. Y también en ese punto se prevé las posibles complicaciones y, de ser así, algunos momentos críticos que pueda llegar a presentar ese paciente, ¿no? Y tenemos también lo que es el entorno. El entorno, básicamente, puede llegar a, como objetivo o como un punto secundario, puede llegar también a ser dificultoso para todo lo demás. En este caso, podríamos describir como un entorno difícil, un entorno hostil, aquel entorno en donde puede ser que ese entorno sea lejos del quirófano principal, o incluso tenga un espacio reducido, o tal vez con un personal no familiarizado o no especializado, ¿no? Que tenga poca experiencia. O también incluso si no hay un equipo de anestesia completo, o incluso si no hay una buena monitorización, buenos equipos de monitorización del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener en cuenta que a nivel, a ese nivel fuera del quirófano, la anestesia implicada en esos ambientes va a tener ciertas complicaciones, va a tener como todo procedimiento, siempre que busca la seguridad del paciente, va a tener también limitaciones, y va a ser propenso a sufrir de complicaciones. Al no estar en un quirófano, debemos tener en cuenta que no siempre se cuenta con un material necesario, ¿no? O un material que es idóneo. Básicamente, podríamos decir que las personas, los pacientes, ¿no? Que van a ingresar a estos entornos, a pesar, van a tener en cuenta que las complicaciones pueden ser prevenibles, pero van a tener un mayor riesgo si no se realiza adecuadamente o no se planifica, ¿no? En este caso vamos a tener en consideración que estas complicaciones pueden derivar de lo que carece del propio entorno, ¿no? De lo que dije anteriormente también, de que si es un entorno hostil, si es un entorno difícil, que no hay o no hay un equipo completo adecuado, entonces básicamente estas complicaciones van de acuerdo a la carencia del propio entorno, ¿no? Vamos a tener en cuenta también, como un segundo punto, que estas complicaciones en este entorno fuera de quirófano, ¿no? Van a ser mayores en este mismo que adentro del propio quirófano, ¿no? Si en el quirófano encontramos un equipo completo, ¿no? Si hay una buena eliminación de gases, si hay un personal adecuado, entonces
es un entorno factible, ¿no? Pero si no lo es, entonces es todo lo contrario. Debemos tener en cuenta también, ¿no? En resumidas cuentas, que vamos a tener tanto complicaciones menores como complicaciones mayores, ¿no? Y también complicaciones neurológicas, perdón, complicaciones cardiovasculares y respiratorias o de vía aérea que pueden llegar a dificultar, ¿no? Podríamos tener en cuenta complicaciones como, por ejemplo, náuseas y vómitos después del posoperatorio o una analgesia inadecuada también después del posoperatorio, ¿no? O como una complicación mayor, podríamos tener un paciente que ya no es, que no está consciente, que no recupera su conciencia, o incluso reacciones de anafilaxia, ¿no? Para al final de todos, las complicaciones que van a poner en riesgo lo que es este entorno fuera de quirófano son complicaciones cardiovasculares y de vía aérea, ¿no? Básicamente, la mayor parte de las complicaciones son riesgos respiratorios, ¿no? Que pueden ser los más temidos para el anestesiólogo, ¿no? Y básicamente este tipo de complicaciones, ¿no? Pueden llegar a, bueno, puede ayudarse gracias a lo que es la capnografía, ¿no? La capnografía básicamente es la monitorización, ¿no? No invasiva de lo que es la presión parcial del dióxido de carbono del paciente a lo largo de todo el tiempo en que va a estar anestesiado, ¿no? La capnografía va a ayudar a monitorizar básicamente la ventilación del paciente, ¿no? Y es lo que va a ayudar a prevenir estas complicaciones, aunque obviamente el capnógrafo siempre va a estar disponible en un área quirúrgica en el quirófano, ¿no? Si es fuera de quirófano, en este tipo de áreas, entonces es necesario precisarlo, ¿no? Siguiente. Bueno, para poder evitar esos tipos de complicaciones, una recomendación es tener un checklist, o sea, una lista de lo necesario para poder realizar un procedimiento, ya sea fuera del quirófano. Entonces, a la cabeza tenemos disponer el sistema de aspiración que realmente funcione, o sea, y también disponer de oxígeno, lo cual es muy importante. El tercer punto es airway, el cual hace referencia a tener mascarillas faciales, mascarillas laringias, todo lo necesario si en caso se realiza una intubación. En el punto número 4, tener fármacos y anestésicos de reanimación. Y por último, tener una buena monitorización y todo lo relacionado con un buen equipamiento, ¿no? Como coche de parada, iluminación, entre otros. Ya pasando a lo que son los fármacos. Bueno, los fármacos para la sedación deben tener cierto tipo de características. Entonces, como por ejemplo, un inicio y un fin de acción rápidos, estos deben ser fáciles de usar. O sea, nosotros debemos saber cómo estos actúan y qué efectos tienen. Que tengan pocas alteraciones hemodinámicas, baja capacidad de presión respiratoria y sobre todo que sean seguros, ¿no? Que es lo primordial. Entonces, tenemos primero el propofol, el cual sí cumple, tiene un inicio y despertar rápido, tiene un efecto antiemético, pero lo malo de este fármaco es que el paciente presenta dolor al momento de la inyección, ¿no? Y hay depresión respiratoria, genera hipotensión y no se usa para lo que es analgesia. Si ya hablamos del midazolam, nos genera una amnesia anterior, genera poca depresión respiratoria, no hay dolor a la inyección, a diferencia del propofol. El antagonista es el flumazenil y tiene un inicio de acción y un despertar mucho más lento, ¿no? Después tenemos la ketamina, que este sí es sedante y analgésico, pero produce taquicardia y amnesia disociativa. Y por último, el fentanilo, el cual está usado para analgesia. Su antagonista es la naloxona, pero genera depresión respiratoria. Bueno, tenemos también dentro de esta anestesia fuera del quirófano ciertos desafíos que
que se nos va a hacer un poco más complicado, ¿no? Que estar dentro de la sala normalmente. Entonces, en la cabeza tenemos el ambiente remoto. Uno de estos es la distancia del quirófano, el cual pues aumenta el tiempo de respuesta ante ciertas emergencias que pueden ocurrir dentro, ¿no? Dificulta también el traslado de inmediato a lo que es sala de operaciones. Otro punto es el equipo incompleto o un equipo no estandarizado. Por ejemplo, falta de carros de vida aérea difícil, falta de monitores comparables a los que sí existen en el quirófano, ¿no? Y equipos de anestesia distintos o a veces no familiares. Después tenemos una iluminación pobre o un espacio bastante reducido, ¿no? El cual nos va a dificultar lo que es la intubación y el manejo de la vía aérea. Ahí también tenemos los riesgos del ambiente físico, como por ejemplo la radiación, si es el caso del intervencionismo, o un campo magnético, si es que trabajamos con resonancia magnética, y contrastes iodados, ¿no? Que el cual nos genera un riesgo de anafilaxia. Otro desafío único es el paciente que no está en ayunas. ¿Y por qué podría ocurrir esto? Porque puede ser que sea una intervención de urgencia o terapéuticos emergentes, y son pacientes ambulatorios, ¿no? En el cual no puedes controlar el ayuno. Los riesgos principales que presentan este tipo de pacientes es mayor riesgo de aspiración pulmonar, un vaciamiento gástrico impredecible, por ejemplo, en los obesos, en embarazadas, ¿no? Y la conducta que deberíamos tener en este tipo de casos es considerar una intubación con una secuencia rápida, evitar una sedación que sea muy profunda, ¿no? Y sin control de lo que es la vía aérea. Y bueno, si hablamos de endoscopía y radiología intervencionista, aquí la sedación profunda en pacientes no ayunados es uno de los principales factores de lo que ya les mencioné, que es la aspiración, porque el reflejo de protección de vía aérea se pierde antes del que el anestesiólogo tenga el control del paciente que está en la operación, ¿no? Siguiendo con endoscopía, pues primero en esta vamos a tener que ver el tipo de procedimientos que se pueden realizar, ¿no? Como una endoscopía digestiva alta, una colonoscopía, una CEPRE. También tenemos a la broncoscopía rígida y flexible o una endoscopía terapéutica, ¿no? En caso de estos, va a haber ciertos riesgos específicos, ¿no? Ya que este va a tener que compartir en cierta parte con la vía aérea. Puede haber otros riesgos como una aspiración por estómago no vacío, pacientes en asa altas por patologías gastrointestinales crónicas, posiciones no convencionales. em, Entre otros, en este caso, para el monitoreo mínimo que se va a necesitar para la anestesia en una endoscopía, tenemos que monitorear tanto un electrocardiograma como la saturación, presión arterial, no invasiva, una capnografía obligatoria en la sedación profunda o en una anestesia general. En el acceso también vamos a tener que ver el acceso venoso permeable y la disponibilidad del equipo que vamos a ver para esta vía aérea completa, ¿no? Em, en las modalidades de sedación o anestesia vamos a tener una sedación mínima o moderada con midazolam más un opioide, una sedación profunda con propofol en infusión o bolo, también en una anestesia general. La vía aérea va a ser ya una anestesia con tubo, ¿no? En caso de una CEPRE de alto riesgo, una broncoscopía rígida. Y pues en pacientes especiales que tengan un IMS de mayor a 35, cardiopatías o fragilidad, riesgo de alto sangrado o perforación, y en niños también. En cuanto a la radiología intervencionista, pues los procedimientos más comunes van a ser embolizaciones, colocación de catéteres, biopsias guiadas por ablaciones
por radiofrecuencia o microondas y shunts portosistémicos o drenajes biliares o renales. En este caso, pues como ya mencionaron, los desafíos más que nada van a ser espacios reducidos, el acceso limitado también de la vía aérea, una radiación ionizante, procedimientos prolongados y equipo no anestésico medio familiarizado con el manejo crítico, ¿no? Las necesidades anestésicas van a ser de acuerdo al procedimiento. Vamos a tener en este caso una sedación mínima o moderada para biopsias y colocación de catéteres, drenajes simples. En caso de una sedación profunda o una anestesia general, vamos a tener ablaciones prolongadas, embolizaciones uterinas, tips en pacientes hepatópatas con encefalopatía y pacientes pediátricos. Y ya en puntos críticos se puede hacer el manejo del dolor con fentanilo, remifentanilo, ketamina. En caso de la vía aérea se debe anticipar la dificultad por limitación de acceso durante el procedimiento. En hemodinámica, embolizaciones que pueden causar inestabilidad y riesgo de sangrado en caso de biopsias hepáticas, renales y también vigilancia de procedimientos en este caso que lleguen a ser prolongados. Siguiente, 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 siguiente. Ya. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos los niveles de sedación. Vamos a tener el tipo de sedación mínima, que la respuesta va a ser normal y va a responder a estímulos verbales la persona. La vía aérea no va a ser afectada. Vamos a tener una ventilación espontánea que no va a ser afectada y la frecuencia cardíaca no va a afectar. En la moderada, la respuesta, la persona va a responder a estímulos verbales y táctiles. A nivel de la vía aérea, no va a requerir intervención. La ventilación espontánea va a estar adecuada y la frecuencia cardíaca va a estar usualmente mantenida. En la profunda, la respuesta va a responder después de estímulos dolorosos. La vía aérea podría requerir asistencia. Va a tener una ventilación espontánea que puede ser inadecuada y en la frecuencia cardíaca puede ser inadecuada. En la anestesia general, vamos a tener una respuesta del paciente que no va a responder a estímulos dolorosos. Se va a requerir asistencia ventilatoria, no va a tener ventilación espontánea y la frecuencia cardíaca se va a ver afectada en este caso. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctor. Gracias. Ya chicos, bien, como han mencionado, bueno, el tema de anestesia fuera del quirófano es algo bastante frecuente y común, ¿no? Y como han mencionado también, es un reto para el anestesiólogo, ya que se va a realizar en un ambiente hostil como tal, ¿no? Ya que va a haber una deficiencia importante de un equipamiento para, sobre todo, atención de las complicaciones graves, ¿no? En este caso, en un orden de prelación, eh, para ustedes, según lo que han leído o expuesto, sería el principal riesgo o complicación fuera de quirófano, en anestesia fuera del quirófano, ¿no? Doctor, eh,
Fuera del quirófano, uno de los riesgos más importantes sería de que la pérdida de control de la vía aérea y la pérdida de control de la vía aérea. Ya, no es tanto, sino en realidad lo que se hace es la depresión respiratoria, ¿no? Porque generalmente fuera del quirófano, el tipo de anestesia que se utiliza es una pseudoanalgesia o sedación, ¿no? Generalmente consciente, lo que antes era conocido como neuroleptoanestesia. Ya, en la cual, o sea, lo que se busca es que el paciente solamente colabore para algunos procedimientos, como en este caso endoscopías, colonoscopías, algunos procedimientos oftalmológicos, odontológicos, ¿no? Entonces se han utilizado, se han buscado utilizar múltiples formas o medicamentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro del pilar de la anestesia fuera de quirófano, tenemos al midazolam, ¿no? Que como recordarán es una benzodiazepina de acción potente, pero corta, y generalmente su grado de depresión respiratoria es baja. Sin embargo, en algunos procedimientos en los cuales existe mayor riesgo de dolor, se puede combinar algunos opioides, ¿no? Como el fentanilo, también a dosis subanestésicas. Sin embargo, el estado, o bueno, la respuesta del paciente es individual, ¿no? Hay pacientes que son muy susceptibles, como también hay pacientes que son muy tolerantes, ¿no? A estos medicamentos. Entonces, eh, el arte en este caso, que como les digo, es bastante amplio y en realidad eh, permite, ¿no? A nosotros, por ejemplo, los anestesiólogos, un campo de acción bastante amplia, es el punto exacto en el que, uno, el paciente no se deprima, dos, tolere el procedimiento y tres, que el cirujano se encuentre cómodo, ¿no? Entonces ustedes, dependiendo, ¿no? De la especialidad que vayan a realizar, tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Generalmente ningún especialista fuera de quirófano utiliza opioides o hipnóticos potentes. Lo más que se limitan a usar es midazolam, ¿ya? Pero sin embargo el midazolam puede llegar a ser un depresor importante en algunas personas, ¿ya? Entonces, eh, ¿cuál es el objetivo de que ustedes conozcan esto? Es que en el momento, bueno, algunos podrán ser gastros, oftalmólogos, no sé, cirujanos plásticos, y vayan a utilizar algún tipo de sedación. Lo que tienen que tener en cuenta es que tengan lo necesario para un manejo de una vía aérea. ¿Cuál es lo necesario? Lo mínimo es tener un tubo de orofaringio o tubo de Mayo y un resucitador o ambú, ¿ya? La cual va a permitir, y oxígeno, ¿no? Un balón de oxígeno. Y un monitor al menos de pulso, oximetría. ¿Por qué? Porque esto va a ser básico, ¿no? Para poder responder a esta depresión respiratoria que podría eh, ser la causa de muchas complicaciones, sobre todo del paro respiratorio, ¿no? O paro cardíaco, que puede, como consecuencia, llegar a suceder fuera de quirófano. Ahora, eh, ya para medicamentos un poco más potentes, sí sería necesario la presencia siempre de un anestesiólogo, ¿no? Y como les menciono, porque nosotros sabemos, ¿no? Cuál es el nivel o el punto de reacción de una persona. Si no responde a un estímulo, o sea, generalmente las benzodiazepinas, en este caso, se utilizan, si bien son depresores del sistema nervioso central, tienen mínimo, por no decir nulo, efecto analgésico. Entonces, el punto de estímulo para nosotros generalmente es el doloroso, ¿no? El estímulo doloroso, ¿ya? Para que haya una respuesta. Pero para generar este estímulo doloroso, también tenemos que ver el posicionamiento de la vía aérea.
¿Para qué? Para que haya un flujo de oxígeno inmediato, ¿no? Y recuperación rápida. Ya. ¿Qué más? El riesgo de anafilaxia, que también generalmente complicaciones circulatorias, sobre todo, ¿no? Lo que habíamos visto en el tema inicial, es menos probable, ¿no? Generalmente, como les había dicho, el tipo eh, de, ana- de de anestésicos que se utiliza, en este caso midazolam, opioide, fentanilo o propofol, en el que en algunos casos se puede utilizar, el tipo de reacción alérgica que va a generar va a producir eh, el tipo alergénico, ¿no? Que va a producir una urticaria, pápulas quizás, o prurito, pero en muy raras ocasiones va a producir un shock anafiláctico, ¿no? El shock anafiláctico está relacionado más a, por ejemplo, a uso de antibióticos, ¿no? Que generalmente en procedimientos de este tipo son poco utilizados, ¿no? Ya, entonces, pero siempre también, ¿no? Tener tu adrenalina, por si acaso, y lo otro que también sucede y ha sucedido es que los procedimientos con anestésicos locales. Los anestésicos locales también podrían conllevar ciertos riesgos, ¿no? Sobre todo cuando se utiliza con epinefrina. Ha sucedido hace poco, ¿no? En una rinoplastía de que se hizo en la clínica Rebagliati, si no me equivoco, la infiltración del anestésico con la epinefrina hizo de que este paciente generara un aumento de presión importante y asumo, ¿no? Bueno, no sé la causa exacta, pero aparentemente ha habido un aneurisma que se ha roto y el paciente ha terminado en MC, ¿no? En muerte cerebral. Entonces, eh, y como les vuelvo a mencionar, ¿no? ¿Quién en una situación común va a sospechar que un paciente tenga un aneurisma, ¿no? Pero miren, la complicación que llegó es una cirugía estética, es una cirugía electiva en un paciente sano que termina en MS. ¿De quién es la culpa? Del anestesiólogo y del cirujano, ¿no? Entonces, eh, no sé, por eso las situaciones a veces se van a dar eh, de forma inesperada, ¿no? Entonces, no siempre vamos a poder solucionarlas, pero al menos tener lo necesario para intentar solucionar. ¿Ya? Entonces, pero hay veces que sí hay cosas que pueden suceder por no tener las cosas, ¿no? Como les digo, una depresión respiratoria y no tienes no tienes oxígeno. ¿Qué haces en ese momento? No le vas a dar respiración boca a boca, que sería lo único que te quedaría, ¿no? Pero que en el momento de la desesperación y todo, no vas a poder. Entonces, no se expongan a ese tipo de situaciones y siempre hagan, como les digo, tener lo necesario para poder atender ese caso, ¿no? Ya, ya muchachos, entonces, por favor, continuamos con el último tema. Gracias.